Me gustaría que juntos pensemos en algunas cosas, en algunas situaciones que no se miraban antes, y quizás algunos pueden coincidir conmigo de lo que voy a decir, y probablemente los que tienen edad de 15 años, de 16, 17 años, es probable que van a dificultar entender un poco esto, pero yo creo que la mayoría lo podemos también entender de una manera muy fácil, cosas que se miran ahora que antes no se miraban. Yo quisiera mencionarles unos cuantos. Por ejemplo, en nuestra actualidad se habla del matrimonio modernizado. ¿Y a qué se refiere cuando se dice del matrimonio modernizado? Es decir, matrimonio del mismo sexo. Ahora se puede casar un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. A eso se le conoce ahora como matrimonio modernizado. Se habla también del ejército modernizado. El ejército ha también cambiado mucho. Nuevos armamentos, bombas atómicas, bombas nucleares, aviones con más velocidad para poder atacar a alguna otra nación, y incluso los drones, que muchos lo usan quizás solo para algunas cosas, pero aún el ejército ahora usa también los drones para también atacar, y todo esto existe. Yo puedo mencionarles también, por ejemplo, del medio de comunicación modernizado, los teléfonos que tenemos actualmente. Antes del 2000, hablo de los que todavía recuerdan esto allá en Guatemala, los teléfonos que se usaban eran teléfonos de mesa. Quizás los niños ahora ya ni conocieron eso, pero eran esos teléfonos de mesa, y los celulares que ahora usamos no se miraban antes. Todo esto, hermanos, ha cambiado, ha transformado mucho el mundo donde vivimos actualmente. Se habla también del medio de transporte modernizado. Ahora viajar es fácil. Por ejemplo, tú puedes viajar en un avión, tú puedes viajar en un tren, tú puedes viajar en un barco. Todo esto, hermanos, son cosas que el hombre ha inventado. Estamos viviendo en un mundo moderno. Aún se habla también de la política modernizada. Cuando hablamos de política modernizada, hace algunas semanas atrás, unos días atrás, cuando hubo la última elección de la presidencia de este país, hay personas que votaron días antes, las elecciones o votaciones electrónicas. Eso no estaba antes. Todo esto ahora ha venido a revolucionar el mundo donde cada uno de nosotros estamos viviendo. Voy a mencionar otros 2, 3 más para entrar a lo que yo les quiero hablar, enseñar un momento en esta hora de la noche. También debo mencionarles acerca de la moda modernizada. ¿A qué nos referimos con la moda modernizada? Aún la forma de vestir se ha cambiado mucho. Y es aquí donde nosotros también debemos tener la sabiduría de Dios, como también respetar la casa de Dios. No es el tema que vamos a hablar, nomás estoy mencionando esto. Yo recuerdo hace muchos años atrás, las personas que andaban con una ropa rota se conocían como personas pobres. Pero ahora ves a un joven, a una señorita con un pantalón roto, y ¿cómo le llaman eso? Es que es la moda, dice. Y es así. Todo eso se ve en nuestra actualidad. Así que, hermanos, vivimos en un mundo donde las cosas han cambiado de una manera extraordinaria. Las enseñanzas ahora en las universidades, en los colegios, en los seminarios, ahora se enseña con las computadoras, con pizarrones digitales. Yo sé que los estudiantes saben esto. Por ejemplo, se usan cañoneras, controles. Ahora hay clases virtuales. Tú puedes recibir clases virtuales. Te conectas en una computadora, en un iPad, incluso con tu teléfono, y puedes estudiar. Y se habla también de la familia modernizada, casi similar a lo que dije hace un momento: padres del mismo sexo, hijos rebeldes. Para muchos ahora lo que es una familia moderna es que los hijos
sean rebeldes. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Voy a mencionar un último. Se habla también aún de la predicación modernizada. ¿A qué se refiere esto de la predicación modernizada? Por ahí están las frases modernas de los de la teología de la prosperidad. Quizás usted alguna vez ha escuchado, por ejemplo, dicen, siembra 1000 para que coseches 10,000. Es una frase moderna que tienen ellos ahora. O por ejemplo, la frase, yo decreto, yo declaro, yo ordeno. Son palabras modernas que ahora se usa, parece que suena bien. Como que podemos decir, quizás nos quedamos atrás porque nosotros no estamos viviendo, actuando de esa manera. Todo eso, hermanos, hay que también saber cómo entenderlo. Algunos aún llaman el evangelio moderno, hasta, aunque ustedes no me quieran creer, hasta se habla ahora del Cristo moderno. En los siguientes minutos, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, quisiera que hablemos un momento, aprendamos juntos acerca de los peligros que hay, de los peligros del mundo moderno. Yo quisiera hablarles un momento acerca de este tema, viviendo en un mundo modernizado. Voy a repetir una vez más. Nuestro tema en esta noche, viviendo en un mundo modernizado. Yo sé que ustedes tienen buena memoria. Si al rato yo les voy a preguntar de qué tema hablamos, yo sé que rápido van a responder. Viviendo en un mundo modernizado. Hay algunas preguntas importantes que responder. ¿A qué mundo nos referimos? Al rato lo vamos a aclarar. ¿Qué significa en sí la palabra modernizada o moderno? En un rato yo les voy a dar la definición de esta expresión. ¿Cómo evitar ser contagiados por el mundo? Porque ustedes y yo estamos viviendo en este mundo donde las cosas han cambiado. Ahora la pregunta es, ¿cómo evitar ser contagiados por el mundo? ¿Qué instrucciones nos da la palabra de Dios para vivir en este mundo modernizado? Ahora, esta otra pregunta creo que es muy importante. ¿Cómo vivir? ¿Cómo conducirnos en un mundo modernizado? En este mundo que es ahora un mundo diferente a lo que nuestros ancestros conocieron. Si alguien, por decirles un ejemplo, si alguien que vivió allá por los años 60, por los años 70, y volviera a la vida y llegara en esta época donde estamos, yo les aseguro, yo les garantizo que no reconocería este mundo donde vivimos actualmente como era en ese tiempo, en esos años que estoy mencionando. ¿Será que Dios ya conocía antes todo lo que ahora hay en el mundo, todo lo que está pasando? Por supuesto que sí. ¿Qué advertencias podemos encontrar en la palabra de Dios en cuanto a este mundo modernizado? ¿Es posible vivir en santidad en un mundo modernizado? ¿Se puede vivir agradando a Dios en un mundo tan cambiante? Yo les aseguro, jóvenes, señoritas, todos los hermanos, hermanas que estamos hoy en esta noche, de aquí a unos 15, 20 años, el mundo se seguirá revolucionando, el mundo se seguirá cambiando. Hay cosas que ni nos imaginamos ahora que el hombre va a seguir creando. Ahora recuerden, vamos a hablar un momento acerca del tema viviendo en un mundo modernizado. De tres cosas, tres puntos importantes les quiero hablar en esta noche. Y yo espero que hayan venido con ganas de aprender y también de leer la Biblia, porque vamos a leer varios textos bíblicos en esta noche. Yo quiero hablarles de esta primera parte, de algunas advertencias de la palabra de Dios. De ese primer punto les quiero hablar. Recuerden nuestro tema, viviendo en un mundo modernizado. Primero, veamos en la Biblia, en la palabra de Dios, algunas advertencias de la palabra de Dios que el Señor ha dejado aquí en su palabra. Hay ciertas advertencias que Dios ha dejado en su palabra. Pero antes, hermanos, de proceder, me gustaría darles la definición de la palabra moderna o modernizado.
Bueno, es simple, no es algo complicado. ¿Qué es eso de moderno o modernizado? Dice que es algo que pertenece al presente, lo actual, el tiempo actual, de la edad moderna, o que tiene relación con este periodo histórico. Eso es moderno, lo que es actual, lo que miramos ahora. Si de aquí a 10 años siguiéramos hablando de este tema, de otras cosas vamos a hablar. Nomás vamos a mencionarles algo y tengan por seguro que esto va a suceder. Se cree que un día los carros con gasolina se dejarán de usar. Un día la gente viajará por puro aire. Y uno dice, eso no va a suceder. La mente es muy negativa. Yo recuerdo que se decía antes, un día vamos a poder hablar con nuestros seres queridos, aunque están en otro país, pero en el mismo momento vamos a estar hablando con la persona y vamos a estar viendo a la persona por medio de una pantalla. Y uno dice, eso no va a pasar. ¿Cómo va a ser posible? Si va a estar hasta en México, en Guatemala, en Honduras y uno en Estados Unidos, eso no va a suceder. Pero ¿existe ahora, sí o no? Sí. Tú puedes conectarte con tus familiares, tus seres queridos, quizás están en cualquier parte del mundo y los puedes ver. Y así el mundo se seguirá modernizando. Pero sin darnos cuenta, nos puede contagiar, nos puede destruir. Por eso también hay advertencias en la palabra del Señor. Veamos primero las advertencias del apóstol Pablo en relación a lo que estamos hablando. Yo les invito a que vayan conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Estos son nuestros primeros dos versículos en esta noche. Y noten conmigo lo que el apóstol Pablo nos va a decir en estos dos versículos. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Leamos juntos, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque los días son malos. Esta es una advertencia de cuidarnos. Nos advierte del peligro en que vivimos y nos invita a vivir con moralidad, es decir, andar o vivir con sabiduría. Debemos decir siempre al Señor, levantarnos a cada día: Señor, un día más que me vas a regalar, deme, Señor, la sabiduría tuya, cómo vivir en este mundo modernizado. Si ustedes van a seguir conmigo prestando atención hasta que vamos a terminar la enseñanza, usted va a aprender muchas cosas el día de hoy. Ahorita estamos viendo todavía, entrando en cuanto a estas advertencias. Este término también significa, cuando dice de tener cuidado de esta advertencia, es decir, saber vivir con precisión, cuidarnos de todo lo que existe, vivir de una manera con minuciosidad. Cuando decimos la palabra de esa manera, minuciosidad, es decir, con mucha cautela. ¿Cómo voy a vivir? Porque el mundo es muy cambiante. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la sabiduría de Dios. El necio, el hombre que aún no conoce al Señor, vive separado de Dios y en contra de la ley de Dios. Pero nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, debemos evitar esa actitud de vivir neciamente y nunca comportarnos como necios. Dice el versículo: mirad pues cómo andéis, no como necios, no como, a ver cómo dice el versículo, no como necios, sino como sabios, con la sabiduría de Dios. Ahora dice el escritor en el siguiente versículo: aprovechando bien el tiempo. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Hay que aprovechar bien el tiempo durante la corta vida de nosotros los creyentes en este mundo malo, y que sepamos aprovechar al máximo nuestra vida, cumpliendo a plenitud los propósitos de Dios en nuestras vidas, y aprovechar las oportunidades diarias para la adoración y el servicio a Dios. Estoy seguro que varios de ustedes tienen algún privilegio aquí con la sociedad juvenil. Que bueno,
Yo quisiera decirles que eso es aprovechar bien el tiempo. Sirvan a Dios. Dice el versículo, aprovechando bien el tiempo, y luego dice, porque los días son malos. Cada vez más el tiempo, hermanos, va cambiando. El diablo siempre va a buscar muchas maneras como atacar, como destruir a nosotros los cristianos, los hijos de Dios. En otra parte, la Biblia nos advierte a que tengamos cuidado de todas las maquinaciones del diablo. Eso está en 2 de Corintios 2:11. Debemos cuidarnos, no debemos ignorar todas las maquinaciones del diablo. Cuando usa la Biblia esa palabra maquinaciones en 2 de Corintios 2:11, si después ustedes quieren leerlo, nomás lo están tomando como nota ahí, está bien. La Biblia dice que no debemos ignorar ninguna de las maquinaciones del diablo. Cuando dice maquinaciones, es decir, el diablo no se duerme, está despierto las 24 horas, ideando, buscando nuevas estrategias para destruir al creyente y causar problemas y divisiones en las iglesias. ¿Por qué lamentablemente ahora muchas iglesias están quedando vacías? Muchas iglesias norteamericanas están llegando al punto rojo de que ya no hay miembros, vamos a cerrar el templo, porque el diablo con su astucia engaña a muchas personas y se desinteresan de la vida espiritual. El diablo usa muchas estrategias para atacar a los jóvenes, a las señoritas, a los adultos, no importa quién sea. Martín Lutero, que es conocido como el que hizo el reformador de la iglesia, Martín Lutero solía decir que el diablo tiene más de 10,000 estrategias para atacar a los creyentes. Si no cae en esto, va a venir con lo otro. Y miren, lo que yo les estoy diciendo y lo que vamos a hablar más adelante, se dan cuenta conmigo que aún todo lo que existe ahora nos puede destruir si no nos cuidamos. Así que debemos cuidarnos mucho cómo vivir en este mundo tan cambiante. Pablo entonces nos dice que no debemos ignorar ninguna de las maquinaciones del diablo para que no nos gane. Si yo les pregunto en esta noche, ¿será que ninguno, el diablo ya lo ha ganado hasta ahora? Ojalá que no. Y más adelante yo les voy a mostrar algunas cosas que están pasando en nuestra actualidad. La palabra de Dios nos invita a no moldearnos al mundo, sino que debemos transformarnos y renovar nuestro entendimiento a cada día. Pablo mismo dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, que debemos renovar nuestro entendimiento. No debemos moldearnos a este mundo, sino que debemos cambiarnos para agradar al Señor. Esa es la advertencia de Pablo, de no vivir como necios, sino como sabios. Ahora, ¿qué consejo nos tiene o qué advertencia nos tiene el apóstol Juan? Me gustaría que vayamos ahora donde fue la lectura bíblica hace un momento, con el hermano que tomó el privilegio. Vamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Yo sé que la lectura fue desde el verso 7 hasta el 17, pero me gustaría que volvamos a leer capítulo 2 de 1 de Juan, versículos 15 al 17. Leamos, dice, vamos a notar esta advertencia aquí ahora del apóstol Juan. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice, hermanos? Permanece para siempre. Aquí tenemos entonces una segunda advertencia que es del apóstol Juan.
Seguramente ustedes han escuchado, Juan fue el más anciano del grupo de los apóstoles y él es conocido como el apóstol del amor, porque él habla mucho del amor, él tuvo mucha cercanía con Jesucristo y él aprendió mucho del amor. Y él con amor nos advierte a que tengamos cuidado de este mundo que nos puede corromper, que nos puede destruir. Él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hay un consejo, hay una advertencia para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, del peligro de amar las cosas que hay en el mundo. Amar el mundo es no haber entendido todavía el amor de Dios. Si uno ama más las cosas materiales y uno ama más las cosas que hay en este mundo más que a Dios, entonces no hemos entendido todavía el amor de Dios. Todas las cosas que hay en el mundo, nosotros los cristianos no debemos amarlos. ¿Saben por qué? Porque las cosas que están en el mundo son temporales, son pasajeras, no valen la pena. Debemos mantenernos enfocados al Señor. Nuestro Señor Jesucristo en cierta ocasión dijo también que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. No pertenecemos al mundo. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 15 al 17. Nuestro Señor Jesucristo, cuando oró por sus discípulos, Él pidió a Dios Padre por ellos, no los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Vivimos en este planeta Tierra, pero no somos de este mundo. Somos hijos de Dios y conciudadanos celestiales. Necesitamos avanzar, hermanos. Hay mucho que hablar, mucho que aprender en esta noche. Yo quiero aprovechar este tiempo que se me ha concedido de compartir un momento con ustedes. Debemos recordar que nuestra mirada debe ser puesta en las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 2 por ejemplo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Así dice Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 12. 1 y 2, perdón. Porque la Biblia también dice claramente en otra parte, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas sí son eternas, dice 2 de Corintios 4, 18. Debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas que hay en este mundo, que son temporales, que son pasajeras. Algo rapidito me gustaría que veamos también una tercera advertencia, y esta advertencia viene de Santiago, el medio hermano de Jesucristo. Vamos ahora a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Voy a pedirles que se pongan de pie todos de pie. Y vamos a leer este siguiente versículo, esta siguiente advertencia en cuanto a cuidarnos, en cuanto a no ir en contra de la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Leamos juntos, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares. ¿Qué es ser amigo del mundo? Dice que es ser enemigo de Dios. Es volverse un enemigo de Dios, y no queremos ser un enemigo de Dios. Muchas gracias, hermana, muy amable. Espero que cada uno de nosotros podamos decir: yo nunca quiero ser un enemigo de Dios. Por lo menos yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Pero cuando una persona se vuelve enemigo de Dios,
cuando ama este mundo en vez de amar más a Dios. Nos dice también que todo aquel o aquella que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago mismo dice eso en el capítulo 4, versículo 17. Así que nosotros que ya sabemos que es lo bueno, hay que seguir haciendo lo bueno y no vivir contrario a la voluntad de Dios, porque cualquiera que ama este mundo o el que quiere ser amigo de este mundo se constituye un enemigo de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, nos invita a cada uno a guardarnos de las manchas del mundo. En Santiago capítulo 1, versículo 27, ahí la Biblia nos habla, nos pide a que nosotros no nos moldeemos a lo que es este mundo. Vamos a pasar en la segunda parte de lo que yo les estoy enseñando bajo el tema viviendo en un mundo modernizado. Hemos visto primero algunas advertencias de la palabra de Dios por Pablo, por el apóstol Juan, tanto también por Santiago. Ahora, ¿qué es el mundo y cómo un cristiano debe vivir en él? Pasemos en esa segunda parte de hablar de qué es el mundo y cómo un cristiano debe vivir en él. Hay dos versículos que me gustaría que leamos en este mismo momento, y yo quisiera que ustedes también lo vuelvan a leer conmigo. Pero lo leímos hace un momento, pero para enfatizar lo que estamos hablando, leamos estos versículos nuevamente. Primera de Juan 2:15. Volvamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y luego volvemos a leer Santiago 4:4, y de esto vamos a profundizar algunas cosas más en lo que estamos hablando. Primera de Juan 2:15 dice una vez más: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Ahora leamos nuevamente Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra del Señor es muy clara. Ahora, ¿qué es el mundo y cómo un cristiano debe vivir en el mundo? Esta palabra es muy importante, esta pregunta: ¿qué es el mundo? Y de lo que voy a mencionar, eso nos puede aclarar un poquito. He aquí una pregunta muy importante de ¿qué es el mundo? Quizás nuestra mente puede encerrarse en una sola cosa, pero hay muchas cosas que debemos saber qué es verdaderamente el mundo, a qué se refiere la palabra del Señor. Este mundo en el cual vivimos, hermanos, hermanas, la Biblia se refiere en algunas ocasiones en tres formas, y hay que entender esto. La escritura, la palabra de Dios, por ejemplo, usa la palabra mundo en tres sentidos diferentes. En primer término, significa literalmente el orden o el sistema o la organización de la vida humana, la vida del ser humano en el mundo. Y luego también a veces cuando usa la palabra mundo se refiere a la tierra, al planeta en sí mismo, que es llamada también como mundo, porque constituye la escena en la cual se desarrolla aquel sistema por fin llamamos mundo. Este mundo donde nosotros estamos viviendo, este planeta que estamos pisando, al conjunto de individuos que viven conforme a este sistema donde nosotros estamos viviendo. Ahora voy a mencionar un tercero. A veces la Biblia también se refiere al mundo, a la mundanalidad, los que viven en los placeres del mundo, cosa que nosotros no debemos hacer. No debemos practicar las cosas que hay en el mundo. Cuando leemos en la palabra de Dios, por ejemplo, dice la Biblia que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Este versículo me gustaría que lo leamos, Primera de Timoteo 1:15. Veamos lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Y notarán conmigo lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 dice:
palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Noten esto, que Cristo vino ¿a dónde? Vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Noten esta palabra, Pablo dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Bien, podemos entonces entender que Jesucristo vino a la escena de este mundo y que entonces se halló inevitablemente en contacto con el sistema del mundo, que tanto le odiaba. No amaban al Señor, odiaban al Señor, y por eso terminaron también ellos crucificándole. Pero aquí estuvo el Señor, Él estuvo en contacto con este mundo. Él mismo decía, nuestro Señor Jesucristo, Él decía a sus discípulos que no eran de este mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. Yo les dije al principio, hermanos, que vamos a leer unos cuantos versículos. Ahora veamos Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 16. Juan 17, 16. Y notaremos lo que la palabra del Señor nos sigue diciendo acá. Leamos Juan 17, 16, dice de esta manera: no son del mundo. Jesucristo está hablando acá, dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Una vez más, hermanos, la Biblia nos recuerda que nosotros no somos de este mundo. Aquí vivimos, pero no pertenecemos aquí. Es decir, hablando de los apóstoles, formaban parte de aquel sistema en el cual, por el contrario, los demás hombres encontraban su razón de vida y se complacían haciendo lo que les placía. Pero los hijos de Dios no debemos amoldearnos a este mundo. Cualquiera que sea amigo de este sistema es enemigo de Dios, es lo que ya leímos en Santiago capítulo 4, versículo 4. La característica de tal sistema es gobernar a sí mismo sin dependencia alguna de Dios. Personas que quieren vivir sin Dios y quieren hacer las cosas a su manera. El hombre necesita vivir en sociedad. Por eso el mundo muchas veces nos puede contagiar, pero mientras que nos sometemos a Dios, vamos a vivir siempre agradando al Señor. Este mundo donde vivimos es muy cambiante. Hay cosas que parecen ser inofensivos, pero sin darnos cuenta nos pueden estar destruyendo, nos pueden estar carcomiendo, y sin darnos cuenta nuestra vida espiritual está siendo afectado. Quiero hablarles de esta tercera y última parte de esta enseñanza, de evitar dos problemas principales del mundo moderno. Quiero hablarles de dos problemas principales del mundo moderno. Ya hemos hablado acerca de las advertencias de la palabra, de que no debemos vivir o moldearnos a este mundo. ¿Qué es el mundo? Dijimos, puede referirse al mundo, al planeta Tierra, puede referirse a los seres humanos, puede referirse a los que viven pecando, pero hay dos problemas principales que está atacando, que está destruyendo a la humanidad. Antes de hablarle de estos dos problemas, escuchen esto: debemos entender que todo aquello que nos roba más atención o nos roba más tiempo, a eso se le puede llamar idolatría. Quizás alguien aquí puede decir: bueno, yo no soy un idólatra, yo no tengo ni una imagen en mi casa donde yo me arrodillo, oro. Pero de lo que yo les voy a hablar, ustedes se pueden dar cuenta y decir, sin darnos cuenta podemos entonces estar quizás cayendo en idolatría. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de idolatría, dice que es todo aquello que nos roba más tiempo, aquello que nos demanda más tiempo, es decir, dedicar mucho tiempo o más tiempo a algo. Si yo les preguntara a ustedes, mayormente jóvenes, señoritas, adolescentes, ¿cuánto tiempo dedican ustedes a las cosas electrónicas? Como la televisión, la computadora, la tableta, el iPad, el teléfono. ¿Ustedes tienen control de esas cosas? ¿O son esas cosas que los están controlando?
Vuelvo a repetir, todo aquello donde consumes más tiempo, eso se vuelve una idolatría. ¿Y cuáles son los dos principales problemas del mundo entonces que ahora está viviendo? Escuchen, lo primero es la crisis social. Ahora, ustedes se preguntarían, ¿y qué es la crisis social? La crisis social tiene que ver que ahora la gente ya no tiene tiempo para compartir. La gente ahora se dedica a otras cosas. Son otras cosas que están robando la atención. Cuando hablamos de la crisis social, tiene que ver con la sociedad. Ya no hay comunicación directa con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los miembros de la iglesia, con los vecinos, con la esposa, con los hijos, y así podemos mencionar un montón de cosas más. Voy a mencionar algunas cosas que personalmente yo he visto y seguramente ustedes lo han visto también. Por ejemplo, tú puedes ver a las personas sentadas en la sala de un hospital, quizás esperando de un paciente o cosas así, y nadie habla. La gente están sentadas ahí, nadie comparte con la otra persona, están sentados ahí, pero ¿saben dónde están entretenidos? En un pequeño aparatito electrónico. ¿Han visto ustedes eso, hermanos? Las personas están sentadas y ya nadie habla, cada quien con su teléfono o alguien con su iPad. Esa es la crisis social. Por eso yo les decía hace rato, hay cosas que no se miraban antes, pero ahora se ven, y sin darnos cuenta nos están destruyendo. Ya no hay ese momento de compartir, de sentarse y hablar. Esto se ve en todas partes. Por ejemplo, en los restaurantes. Se va la persona, una familia supuestamente a compartir, a comer, pero nadie habla. Están alrededor de la mesa y cada quien con su teléfono. Ya no hay comunicación directa. Saben, hasta hay algunos restaurantes, hasta piden ahora a las personas antes de entrar a comer que dejen su teléfono ahí a un lado para que disfrute la comida, para que comparta con las personas con quien va a estar alrededor de la mesa. Todo esto está viéndose ahora. No sé cuántos de ustedes trabajan en una compañía, en una fábrica, cuando salen en su break, cada quien ahí sentado, ya no habla con su compañero, está entretenido en su teléfono. ¿Cierto o no? Sí, eso se le llama crisis social. Ya no hay comunicación directa. Vas en una lavandería, en las escuelas. Ahora, hermanos, tengo que decir esto también. Es triste y lamentable, pero es que hay que decirlo. Aún en la iglesia. ¿Cuántos vienen en la iglesia quizás a textear, a responder una llamada, cuando eso no debe ser así? Ese es un punto entonces que nosotros estamos viendo en nuestra actualidad, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, debemos respetar este lugar que Dios llama su casa, para poder entonces concentrarnos y estudiar la palabra del Señor. Los cristianos debemos entonces venir aquí a este lugar para adorar al Señor. Hace algún tiempo atrás, en el noticiero de las cadenas de Univisión, Jorge Ramos decía que los teléfonos celulares nos han acercado a nuestros seres queridos que están lejos de nosotros, pero que nos han alejado de los que están cerca de nosotros. Eso es cierto. Hoy podemos hablar con algún familiar, saber dónde está. Con una llamada telefónica puedes hablar media hora, 1 hora, 2 horas con esa persona, mientras los que están cerca de nosotros, sentados a la par de nosotros, no nos comunicamos con esa persona. A eso se le llama entonces la crisis social. Debemos entonces cuidar esto, de que haya ese compartimiento, de convivir, de compartir como hijos de Dios. Apenas ayer fue el Día de Acción de Gracias, del Thanksgiving. No sé cuántos de ustedes se reunieron con sus familiares, sus hermanos, hermanas, sus papás, tíos, sobrinos, primos. Eso es lindo, ¿verdad?
eso es compartir, y eso es bueno. Y debemos entonces seguir manteniendo eso y no dejar que las cosas roben mucho tiempo a nosotros, los hijos de Dios. ¿Alguien de ustedes ha escuchado este nombre de Albert Einstein? ¿Han escuchado de Albert Einstein? Fue un científico, fue un matemático. ¿Saben? Él dijo algo relacionado a lo que es el mundo actual donde vivimos ahora. Albert Einstein decía: temo el día en que la tecnología sobrepasa nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas, dijo. Es fuerte esa palabra, esa parte final, yo lo sé. Pero así dijo él. Este hombre murió el año 1960 más o menos. Y así dijo él de lo que está pasando ahora. Mire, yo les voy a decir algo, hermanos, y no me van a dejar mentir. Ahorita estamos cayendo en un mundo de zombies. Las personas ya no hablan. Como lo que dije hace rato, están sentados en una mesa para comer juntos, se cree que es para compartir, para que hablen, para que pregunten cómo les fue el día, cómo se sienten. Ya nadie habla, cada quien con su teléfono entretenido, en el iPad, en el teléfono. Ya no hay comunicación directa. Ya como que las personas ahora son como zombies. ¿Conocen los zombies que no hablan y andan como mudos? Ese es el mundo donde estamos viviendo ahora. Eso se le llama la crisis social. A mí me gusta la definición de la palabra hogar. Por ejemplo, la palabra hogar dice que viene de la raíz del fuego, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice hogar o la hoguera, la familia ponen la lumbre y todos alrededor de la lumbre o la hoguera y comparten y hablan y cuentan cómo les fue el día, cómo se sienten. Ahora se ha perdido mucho. Ya no hay ese tiempo de compartir. Voy a hablarles de lo último, hermanos, para ir terminando. También se habla, o el otro problema serio del mundo, aparte de la crisis social, está también la crisis moral. ¿Y qué es la crisis moral? La crisis moral tiene que ver con lo espiritual. Ya no hay amor por las cosas de Dios, ya no hay temor a Dios, la moral anda en el piso, falta de asistencia en la iglesia, ya no hay lectura de la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes leyeron por lo menos un capítulo en estos días o se memorizaron un versículo. No sé si lo hacen aquí en la iglesia los días domingo, allá donde nosotros estamos pastoreando, en la iglesia de la Vid Verdadera en Shelbyville. Los días domingos se levanta en la estadística, cuántos versículos, capítulos leídos y todo eso, cuántas Biblias presentes. Yo recuerdo eso se hacía en Guatemala antes. De pronto hay hermanos dicen: hermano, yo leí 20 capítulos esta semana, dice. Hermano, yo me memoricé 10 versículos. Y ahora, si hiciéramos esas preguntas, ¿será que en la estadística van a entrar unos 100 capítulos leídos? ¿200 capítulos leídos? Saber. A eso se le llama, hermanos, la crisis moral. Ya no hay ese mismo amor, pasión por las cosas de Dios. Ya no hay oración. Los creyentes ya no quieren orar. Cuando se anuncia aquí los fines de semana, hermanos, tal día vamos a tener una vigilia, dice, y los hermanos: ay, qué bueno que anunciaron que es vigilia para que yo no voy, dice. En vez de que diga: ay, gracias a Dios, anunciaron vigilia, ahí soy el primero que voy a estar. Y es más, si se dice un ayuno, hermano, vamos a tener un ayuno, solo es un ejemplo, vamos a tener un ayuno un día sábado, 4 de la mañana vamos a comenzar, terminamos a las 12. Y los hermanos dicen: ¿por qué los hermanos hacen eso? No saben que ya tengo gastritis, dice el otro. No vienen los hermanos, ya no hay ganas de orar. Hasta ni en los cultos de oración vienen si es solo una hora. Un enfriamiento espiritual nunca antes visto. Esto es lo que está pasando, hermanos. Todo porque el mundo ha revolucionado cosas que hay ahora. Ahí es más donde la gente se entretiene. Los hermanos que nacieron en Guatemala ellos pueden entender mejor esto que voy a mencionar. Antes que llegar, hablo de las áreas rurales,
Antes que llegara la electricidad, antes que llegaran los televisores, la gente tenía tiempo para leer la Biblia. Pero ahora la gente, mire, pasa horas y horas enfrente de un televisor, viendo, no sé, una serie de Netflix, viendo una novela, viendo saber qué cosa. Ahí la gente tiene tiempo. Este es el mundo moderno donde estamos viviendo. Y debemos tener sumo cuidado a que nos enfriemos en nuestra vida espiritual. Una pregunta para cada uno de nosotros: ¿qué es lo que más está robando nuestro tiempo? Si hay algo que ustedes sienten que está robando su tiempo, hay que poner un límite, hay que decir ya no más. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el sabio Salomón en Eclesiastés 3? Él dice: todo tiene su tiempo. Hay que tener tiempo a la vida espiritual, de orar, de leer la palabra del Señor. No descuidemos todo eso, amados hermanos y hermanas. Y que aprovechemos el tiempo de venir aquí en la casa del Señor para estudiar, para conocer la palabra del Señor y de respetar este lugar. La casa de Dios es un lugar donde nosotros venimos a adorar al Señor. Voy a mencionar algunas cosas, lo que es la casa de Dios para nosotros los cristianos, porque recuerdan ustedes, un día Jesucristo entró en la iglesia en Jerusalén, había un desorden, habían personas que vendían, habían personas que cambiaban dinero, era un descontrol. Y el Señor se enojó. Él dijo: este lugar es llamada casa de oración, pero vosotros lo habéis convertido en cueva de ladrones. Dice que los chicoteó y los sacó a todos, porque no estaban respetando la casa de Dios. Lo que es la casa de Dios no es para venir a masticar chicle. Ojalá que nadie esté masticando chicle, ya lo tragaron. No es para venir a masticar chicle, no es para contar chistes, es para venir a adorar al Señor. No es para venir a dormir, no es para venir aquí a echarte un sueño, hermano. Para eso está tu casita. O si quieres ir a dormir una noche, 2 noches, un hotel, ahí también es para ir a dormir. La casa de Dios no es para dormir. La casa de Dios no es para venir a hacer negocio. Usted diría, eso puede pasar. Hay hermanos que vienen a hacer negocio aquí y dice: véndeme tu reloj, dice, y ahí le va pagando. O aquí vienen a vender cosas, o a preguntar: ¿dónde compraste eso? Denme la dirección, en vez de estar concentrados en la adoración, ¿verdad? No me lo tomen a mal esto que voy a decir, hermanos, pero hay algunos que vienen a la casa de Dios solo para pasear. ¿A qué me refiero con eso? Cada rato salen, hermano, entran. Eso es un mal hábito que uno va formando. Usted puede ir cuando realmente necesita ir. Tampoco vamos a decir usted se queda aquí quietecito. Cuando él necesita salir, puede salir. Pero hay hermanos que se les vuelve un hábito. Nomás va y entra otra vez y hasta distrae a los hermanos. Cada rato se voltean a ver quién salió otra vez. Y ya no se concentran en la adoración. De todo eso, hermanos, a veces no podemos aprender bien la palabra del Señor. Jóvenes, yo quiero decirles esto: venir en la casa de Dios no es para navegar en las redes sociales o estar texteando con la novia, con el novio. Háganlo, pero después del culto, ¿sí? Entonces, todo eso es importante. Ahora hablemos de lo que la casa de Dios es. La casa de Dios es para venir a cantar, para venir a orar, para venir a prestar atención y a escuchar la palabra de Dios. Ahora ustedes se recuerdan lo que dice Eclesiastés 5.1. Eclesiastés 5.1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír. Ese es un consejo. Cuando dice guarda tus pies, es decir, estate quieto, presta atención, aprende y crece de esa manera. Venimos aquí entonces a estudiar la palabra de Dios, a ofrendar, a diezmar, a venir a crecer en nuestra vida espiritual, a fomentar el amor cristiano. Para eso venimos a adorar al Señor. Vamos a leer los últimos 3 versículos y con estos versículos vamos a ir cerrando en cuanto al respeto a la casa de Dios. Vayan conmigo a Eclesiastés 3:7.
Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Dice: tiempo de romper y tiempo de coser. Noten bien esto. Tiempo de callar. Esa es la tercera frase del versículo. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tomo más esta tercera frase. Tiempo de callar. Al venir en la casa de Dios es tiempo de callar cuando se estudia la palabra de Dios. Pero cuando se canta también hay que cantar. Entonces dice también en el versículo tiempo de hablar. Cuando es tiempo de hablar, compartir o cantar, abrir la boca, hay que hacerlo. ¿De qué otra forma debemos comportarnos en la casa de Dios? Leamos el precioso Salmo 37, versículo 7. Salmo 37, 7. Si ustedes quieren subrayar este versículo, memorizarlo mejor y que lo recordemos siempre cada vez que llegamos aquí en la casa del Señor. Salmo 37, 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. La primera frase del versículo dice: guarda silencio ante ¿quién? Ante Jehová. Al venir aquí en la casa de Dios, hermanos, debemos guardar silencio porque estamos ante el Señor. ¿Alguien de ustedes ha ido alguna vez a una corte o no? ¿Alguien ha ido? Hay un hermano allá. ¿Los demás nunca han ido? Sí. Saben, hermanos, en la corte hay mucho respeto. Cuando entras ahí tienes que estar calladito. Si te ven masticando chicle, como lo que dije hace rato, o te ven con un sombrero, o te ven hablando con otra persona, ¿saben qué es lo que hacen con ellos? Los sacan. Puedes ir afuera porque este lugar debe respetar. Cuando sale el juez o la jueza, ¿qué dicen? Todos de pie porque vamos a recibir al reverendo o al juez o a la jueza tal. Mucho respeto. Ahí tiene que estar quietecito. Así debemos, hermanos, respetar la casa. Dice: guarda silencio ante Jehová. Terminemos con Sofonías 1:7, uno de los profetas menores. Sofonías 1:7. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Bueno, como que esos libros, ¿verdad?, cuestan entender, no entender sino encontrar, perdón. Quizás alguien dijo ahorita: yo no sabía que hay un Sofonías en la Biblia. ¿Con qué se come eso? Dirán. No, es un libro de la Biblia. Sofonías 1:7 dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Leamos nuevamente la primera frase del versículo. Dice: calla en la presencia de Jehová el Señor. Dice que debemos callar en la presencia del Señor. ¿Cómo actúa usted dentro del templo en la hora del culto? Ojalá que con respeto, como la Biblia está diciendo. Si Cristo entrara en este mismo momento, no tendría Él alguna queja contra nosotros como aquella vez en Jerusalén. Ojalá que no. Así que, hermanos, hermanas, nuestro deber como hijos de Dios es respetar este lugar. Yo quiero invitarles a todos a que se pongan de pie. Todos de pie, por favor. Y termino con estas palabras. ¿Se dan cuenta entonces que el diablo no está durmiendo? Hemos hablado del tema viviendo en un mundo modernizado. Mientras que la iglesia del Señor sigue aquí en el mundo, el diablo la seguirá persiguiendo. Si Cristo está a punto de retornar por su iglesia, escuchen bien esto, el diablo con más razón usará todas o todos sus últimos armamentos para atacar a la iglesia. Uno de ellos actualmente es la idolatría modernizada, de dedicar más tiempo a otras cosas, menos a la vida espiritual, usando la tecnología para destrucción de muchos cristianos fríos. Que no nos enfriemos, hermanos. Oremos, leamos la Biblia, vengamos en los cultos, sigamos buscando al Señor. No permitamos que este mundo que ha cambiado mucho, cuántas cosas ofrece, cuántas cosas puede robar nuestra atención, pero que vengamos siempre a adorar al Señor. Yo quiero pedirles que cada uno de nosotros analicemos hoy cómo está
¿Cómo estamos en nuestra vida? Si el enemigo no nos está ganando en alguna parte de nuestra vida, ¿qué es lo que está robando más el tiempo de nosotros? Está bien que usted trabaja, pero cuando llega del trabajo, ¿tiene algún momento de oración, de leer la Biblia, de cantar, de hacer algo para tu vida espiritual? Hay que pensar en todo eso, dedicar tiempo para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué ocupa primer lugar en tu vida? Que Dios nos ampare a cada uno.